Tenemos en este momento una comunicación con el viceministro de Salud, Julio Rolón, para tratar de evacuar directamente esa que es la pregunta que nos genera ansiedad, viceministro, a todos verdaderamente. ¿Cuándo se daría esa primera aplicación de la primera fase de las vacunas en Paraguay? Concretamente, buenas noches. Buenas noches, Santiago, saludos a la audiencia. Bueno, nosotros manejamos, de acuerdo al escenario de compra, dos posibilidades de fecha, ¿verdad? En realidad hablamos de mes. El mes de marzo para el mecanismo utilizado a través de la negociación directa con las empresas, y los meses de mayo y junio a través del mecanismo COVAX, que son los meses que ellos nos indicaron serían los meses en donde aparentemente podrían empezar a distribuir. Es decir, si nosotros ahora con la modificación de la ley 4621 ya podemos establecer acuerdos comerciales directamente con las empresas, podemos tener en un escenario bastante optimista. Doctor, estamos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación, lo vamos a mejorar ahora. Logramos escuchar en parte que marzo, decía el doctor Julio Rolón, sería la fecha aproximada de la negociación directa que pretenden hacer con las empresas. Y a partir de ahí, mayo podría ser, si es que tomamos el mecanismo COVAX, de compra ya de las vacunas por parte del gobierno. La pregunta es, para marzo, ¿cuál de todas las vacunas en desarrollo son o las que podrían llegar a nuestro país? ¿Es la vacuna rusa? ¿Es la AstraZeneca? ¿Es eventualmente cuál de los proyectos en desarrollo el que llegaría ya a nuestro país para el mes de marzo? Así que esa es la pregunta que le vamos a consultar de nuevo. Si puedes acercarte, doctor, un poco a la computadora para que el audio sea un poco más nítido, te pregunto de nuevo. Decís entonces que marzo podría ser ya de la negociación directa que vayan a hacer como gobierno con los laboratorios. Así mismo, el mes de marzo es el escenario en el marco de las negociaciones directas con las empresas. Y los meses de mayo o junio en el contexto del mecanismo COVAX. En uno y otro escenario va a depender de la disponibilidad y de la conveniencia en el primer escenario, que sería el contacto directo con las empresas, y en el mecanismo COVAX estaría dependiendo obviamente de la decisión que tomen los expertos que conforman el equipo de la plataforma COVAX, que son miembros de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud, sumado lógicamente, y este es un detalle importante, Santiago, sumado al equipo técnico que por ley nosotros tenemos que conformar y que por la resolución que emitió el ministro se ha conformado, que también, digamos, forma parte del análisis que se va a tener en cuenta a la hora de decidir cuál de todas. Es decir, en este momento lo que tenemos es una fecha probable de acuerdo a cada mecanismo, y en los próximos días el señor ministro seguramente estará aproximando más, digamos, la tendencia hacia una u otra vacuna. ¿Y por cómo Esa es la realidad. ¿Por cómo van con las negociaciones en este mismo momento, en este mismo instante, ya un día de finalizar el 2020? ¿Cuál sería la vacuna que podría llegar para marzo, de acuerdo a las negociaciones que están llevando ustedes adelante? ¿La rusa, la vacuna que en este momento la AstraZeneca anunció también el Reino Unido, la Pfizer, BioNTech? ¿Cuál sería ese primer lote que podría llegar a Paraguay por cómo van las negociaciones, viceministro, perdón? Desde el punto de vista documentario, podemos decir que la vacuna rusa y la de AstraZeneca son las que hoy están más cerca de la posibilidad de adquirirlas. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay que entender que nosotros, a través de la resolución que firmó el ministro, también permitimos el registro de las vacunas en carácter de un permiso, digamos, de emergencia, y hay dos empresas que han manifestado el interés de registrar, una representando a la vacuna rusa y otra la de AstraZeneca. Por lo tanto, si nos guiamos por las cuestiones documentarias, obviamente que esas son las dos que están más cerca de la posibilidad. Pero es importante aclarar que el señor ministro está en permanente contacto con los demás representantes, y la próxima semana va a ser importante porque la OMS, digamos, va a marcar ya una tendencia hacia dónde iremos a través del mecanismo COVAX, y por supuesto eso también va a servirnos a nosotros de guía para ir hacia uno u otro sentido. Correcto, entonces hasta aquí tenemos respuestas concretas. Marzo, el mes al que apuntan. Ese primer lote podría ser de las vacunas rusas y la AstraZeneca. Y la siguiente pregunta es,
¿cuántas en ese primer lote? Para por lo menos dimensionar qué fase es la que se cumpliría con qué cantidad de dosis en Paraguay. Bueno, en realidad cuando hablamos de cantidades solamente nos manifiestan porcentajes y la primera etapa sería del 1 al 10% de la cantidad total, la segunda del 10 al 20% y la tercera lo que resta. Lo que nosotros queremos es en esa primera etapa tratar de cubrir a la población vulnerable, que obviamente incorpora a los mayores de 60 años, a las personas con comorbilidad, pero también al personal de blanco, fundamentalmente aquel que está más expuesto, serían todas las personas que trabajan en la unidad de terapia intensiva, que incluye el personal desde servicios generales, es decir, las limpiadoras, los compañeros que se encargan de trasladar pacientes, hasta los médicos. Es decir, teniendo en cuenta que la distribución va a ser global y que los porcentajes en la primera etapa oscilarían entre 1 y 10%, queremos enfocarnos en esas dos poblaciones. Entre 1 y 10% entonces es el porcentaje que permitirían cubrir con ese primer lote. Pero lo que quiero precisar, viceministro, es 1 y 10% del total de la población o 1 y 10% de esa población, la mayor de 60 años y personal de blanco, porque son cosas diferentes. 1 a 10% del total de vacunas solicitadas o de dosis solicitadas. Recordando que por el mecanismo COVAX son aproximadamente 4.200.000 aproximadamente, considerando que son 2 dosis, y por los otros mecanismos estaríamos adquiriendo 3 millones en total. Es decir, estamos hablando de porcentajes en relación con la distribución de las vacunas a cada país, no un porcentaje en relación con la población. El total de dosis que pretenden traer a Paraguay, ¿cuál es ese total, según lo que hoy tienen calculado, viceministro? Bueno, por el mecanismo COVAX, en Santiago calculamos 4.200.000 dosis aproximadamente, y por los mecanismos que serían las negociaciones directas, entre 2 y 3 millones, dependiendo obviamente de la disponibilidad de las empresas, porque aquí hay que tener en cuenta un detalle, Santiago. Nosotros podemos pretender comprar 1, 2, 3, 4, 5 millones, pero la empresa también te dice, y eso está ocurriendo, nosotros tenemos la capacidad de darles esta cantidad en este lapso, y si están de acuerdo, entonces sellamos definitivamente el vínculo comercial. ¿Y ustedes tienen el universo de cuánta gente representa ese personal de salud que va a ser primeramente el porcentaje que va a recibir la vacunación, y el total de gente que tiene más de 60 años? ¿Tienen ese número como para saber si van a alcanzar con las dosis que van a venir? Sí, las personas mayores de 60 años son aproximadamente 760.000, y si consideramos a las personas también que tienen una o más comorbilidad, digamos, son 1.200.000 personas. El personal de blanco, si consideramos la población del Ministerio de Salud Pública como el parámetro central, nosotros estaríamos hablando de entre 15.000 y 20.000 personas, pero hay que tener en cuenta otra vez que dentro de ese grupo hay personas más expuestas que otras, y siguiendo este criterio tenemos que considerar también el sector del IPS y los otros sectores que forman parte hoy del sistema de salud pública, que engloba a los subsectores. O sea, solamente, es decir, esa en general sería la cantidad de población a cubrir. Solamente ahí, con eso que acabas de citar, doctor, ya tenemos unas 3 millones de personas aproximadamente. Sí, ese es el total. La idea justamente es en la tercera etapa alcanzar mínimamente el 80%, ya hablando de población. El primer porcentaje que citamos era en relación con la distribución de las vacunas a cada país, y estos porcentajes que ahora estamos citando son en relación con la población a ser cubierta. Lo ideal sería en la tercera etapa mínimamente estar finalizando con un 80% de cobertura, porque hay que tener en cuenta que va a depender de la logística, va a depender de las condiciones que tenemos para la distribución, de la preparación, de la capacitación y de muchos otros elementos que hoy están siendo considerados y son motivo de capacitación. Cuando hablas de porcentaje, doctor, ¿80% de la población vulnerable o de toda la población? Explico por qué. De la población vulnerable, Oscar. Ah, bueno, no, porque eso es importante. Explico por lo siguiente. Hoy conversábamos con el señor Joan Pons, recordará usted, doctor, el enfermero español que fue el primero en presentarse como voluntario para la vacuna que finalmente aprobaron hoy. Y él señala que, por ejemplo, en Europa, comenzando por Gran Bretaña, la población que se va a vacunar parte de los 16 años en adelante. Ese no es el caso nuestro, ¿no? Estamos hablando del 80% de la población vulnerable, esos 700 y pico mil que estuviste mencionando.
Asimismo, la población vulnerable tiene otra vez franjas etarias. Sí. Por ejemplo, de 16 años en adelante, si es que presenta alguna comorbilidad. Los de 60 años para arriba, independiente de la comorbilidad, después tenemos a los recursos humanos del sistema sanitario, de otras actividades esenciales. Pero como la vacunación va a estar disponible también en el sector privado, Sí. y aquí hay un detalle muy importante, todas las personas mayores de 16 años podrían vacunarse voluntariamente, y lo que se está analizando ahora, Oscar, es la posibilidad de llegar a cubrir a toda la población, es decir, esa cobertura por parte del Estado puede inclusive llegar a alcanzar a toda la población, y es lo que se está analizando, porque finalmente lo que hay que tener en cuenta aquí es que nosotros estamos ante una situación desconocida desde el punto de vista de que es un virus nuevo, y estamos ante una estrategia fundamentada sobre todo en la disponibilidad de las vacunas, que está limitada por las empresas que fabrican y por la capacidad financiera de cada país. Pero si vamos a hablar de quiénes deberían vacunarse, y bueno, muchos consideran que toda la población debería vacunarse, salvo la pediátrica, porque no hay experiencia en niños. Una de las empresas está produciendo y hay que esperar los ensayos en la fase 3 y mucho más inclusive, porque pediatría es un ámbito muy delicado. Pero es importante aclarar que como política de gobierno nosotros, ante los recursos que tenemos, vamos a priorizar a la población vulnerable. Sani Pero sí. obviamente el análisis está abierto. Sani tiene otra consulta, pero insisto en el tema. En Paraguay, ya es una suerte de, digamos, situación estándar, 16 años en adelante, por lo que acabas de decir. Es decir, no vamos a tener en cuenta la población infantil por ahora. Exactamente. Repitamos, mayores de 60 años, personas con comorbilidad de 16 años en adelante. Correcto. Funcionarios del sector sanitario y todos los servicios esenciales, básicamente. Docentes, por ejemplo, también próximamente. Docentes, militares, policías, prensa, todos aquellos servicios que impliquen un riesgo elevado en relación con otros en el sentido del contacto con las personas, porque independiente de la cantidad de gente que haya en ese ámbito. Es decir, hay evidentemente más policías que militares, pero ambos están expuestos por la estrategia misma actual en la que ellos tienen un protagonismo importante, por ejemplo. Doctor, quería consultarle con relación a qué es lo que está trabando en este momento las negociaciones. ¿Es porque nuestra cantidad de personas que necesitan o cantidad de dosis es muy baja en relación a lo que podrían estar negociando otros países? ¿Tiene que ver con el precio? ¿Tiene que ver con la disponibilidad o la efectividad? ¿Qué es lo que está trabando que no puedan anunciar ya cuál es la vacuna que va a llegar y cuándo? Y también si se enteró el problema que se generó porque una ministra en Bélgica reveló los precios que le están ofreciendo las diferentes farmacéuticas o laboratorios a la Unión Europea. Se armó un revuelo, enseguida tuvo que levantar ese tuit porque ahí estaban los precios que muchos decían eso puede servir de parámetro para las negociaciones de países que todavía no lograron un acuerdo. Bueno, citaste todos los factores que se tienen en cuenta para la negociación. Hoy probablemente el que más peso tenga sea la disponibilidad por parte de las empresas de las dosis que cada país requiere. Es decir, hoy el punto esencial en las negociaciones pasan por la cantidad y el tiempo de disponibilidad de esa cantidad. Después se agregan los otros factores, obviamente. En relación con el precio, nosotros desde un principio, a través del mecanismo COVAX, manejamos precios que oscilaban entre 5 y 10 dólares por el volumen que significa comprar para 180 países y un poquitito más. Y por supuesto, esos precios varían cuando la transacción comercial es directamente con la empresa. ¿Por qué? Porque las cantidades son inferiores. Es decir, en relación con los precios, todavía eso está por definirse. Existe un rango teórico entre 2 y 20 dólares. Hay que recordar que son 2 dosis. Una de las empresas hoy está ensayando con una sola dosis. Y entonces lo que hay que hacer es esperar. Yo, en particular, con relación a cuándo estaríamos anunciando, hacia dónde iríamos, con relación a qué vacuna compraríamos, yo creo que la próxima semana el señor ministro va a tener ya un panorama absolutamente claro respecto a eso, para también brindar tranquilidad a la población, que debe saber que vamos a contar con la mejor vacuna y que va a ser de distribución gratuita y que también se está analizando la posibilidad de abarcar a toda la población. Doctor, justamente eso generó crispación, el anuncio de hoy de que el sector privado ya va a contar con la posibilidad de importar las vacunas, y muchos decían va a ser solamente para la gente que puede pagar, al final los pobres no vamos a acceder, va a ser gratuito, pero va a llegar recién dentro de 6 meses.
¿Cómo se va a manejar eso y también el precio al que van a ofrecer en el sector privado, teniendo en cuenta que es una necesidad básica en este momento de pandemia y que no exageren con los precios? ¿Va a haber un control? Nosotros, como organismo encargado de la salud pública, tenemos la atribución de controlar los precios. Y en relación con la distribución, obviamente que nosotros no vamos a permitir que se generen desigualdades e inequidades. Y eso significa hasta llegar a anunciar públicamente que el gobierno se va a encargar, el Estado se va a encargar de la cobertura de todos los que pueden recibir la vacuna. Entonces hay que entender que dentro del derecho que tienen las empresas de registrar, lo pueden hacer, pero que sepan que van a estar reguladas absolutamente por el sistema sanitario, es decir, por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctor, hoy nos quedó una duda y planteábamos al ver las fases y a la gente a la que van a llegar con la vacunación. En conferencia, el doctor Guillermo Sequera desde Palacio decía: primera fase, personal de blanco y adultos mayores de 60 años. Segunda fase, y aquí estamos viendo, decía Sequera, profesionales esenciales como docentes, policías y militares. Sin embargo, cuando dan a conocer el flyer, que es lo que estamos compartiendo ahora, en segunda fase ya tienen a trabajadores esenciales, pero no definen quiénes son estos trabajadores. Y en tercera etapa, a policías y militares. ¿Podrías aclararnos, por favor, cuándo los policías, cuándo los militares y quiénes serían los trabajadores de servicios esenciales? Bueno, para nosotros, esa placa que está ahí siendo evidenciada, lo que hace es separar un poco las poblaciones. En realidad, trabajadores esenciales para nosotros son todas aquellas personas que están en actividades esenciales, como por ejemplo los que trabajan en los supermercados, los que trabajan en lugares donde uno debe ir a comprar necesariamente algo, los que están en los sanatorios, los que están en contacto con las personas. Y como al principio, ustedes recordarán, de la cuarentena definíamos servicios esenciales y ahí incluíamos alimento, emergencia y todo lo que sea impostergable. Entonces, a esa población en particular se refiere. Obviamente que los militares y los policías, que si bien están separados en esa placa, son esenciales desde el punto de vista de su rol y su función. Creo que es una cuestión más semántica, nomás, Santiago, porque en el fondo los tiempos nos van a definir hacia dónde vamos, porque si nosotros hoy terminamos a lo que nosotros calificamos como esenciales, mañana ya podemos empezar con otro ámbito. Es decir, es nada más que un ordenamiento para una planificación que en la práctica se puede modificar en base a la realidad determinada por la cantidad y el tiempo de vacunación. Doctor, de todo este universo que ustedes definieron al ver esta placa, de la gente a la que pretenden llegar, cuando hablan del último eslabón ya, ¿cuándo pretenden cerrar este proceso de vacunación? Decís, inicio mes de marzo, por lo menos una probabilidad, ¿y cuándo proyectan que finalice ese proceso? Lo ideal, Santiago, es que terminemos el proceso en 6 meses. 6 meses. Es lo que los expertos consideran como un rango de tiempo adecuado, lo cual no significa, y esto es muy importante aclarar, que no podamos hacerlo en un lapso menor. ¿Por qué? Porque pongo de ejemplo la vacuna antigripal que se hizo este año. Batimos el récord porque en 4 meses casi 1.200.000 dosis contra 6 a 8 meses de años anteriores, producto obviamente de la desesperación y un poquitito de querer estar protegido ante por lo menos una enfermedad. Nosotros vamos a extremar los recursos para que la vacunación se termine lo antes posible. 6 meses es un rango, o sea, un lapso que nosotros ponemos en un escenario en donde puedan ocurrir cosas, que no podamos tener la cantidad de recursos humanos, que no podamos tener la logística, pero nosotros estamos trabajando sobre la cantidad de recursos humanos, sobre la logística, sobre la capacitación, para que el lapso sea mínimo. Porque es clave y esencial entender que por más que hoy nosotros podamos vacunar, decir que podemos vacunar a la población en 1 mes o 2 meses, recién 2 a 3 meses después vamos a tener los verdaderos efectos de la protección inmunológica en el concepto de barrera inmunológica, como se conoce habitualmente. Doctor, justamente con relación a la logística, hoy en la conferencia de prensa estaban hablando de los lugares que tienen ya habilitados, las compras que se están haciendo para aparatos para monitorear la temperatura, comprar nuevos sistemas de refrigeración para poder transportar la vacuna a todo el país. Si es que se cierra este acuerdo la próxima semana, Paraguay está listo para recibir las vacunas, porque nos preocupa que todos los países vecinos ya están recibiendo, incluso teníamos noticia de que Bolivia también ya está recibiendo las vacunas. Nosotros hoy estamos preparados para las vacunas que se puedan distribuir en un rango de 2 a 8 grados. ¿Por qué? Porque nuestro programa ampliado de inmunización incluye vacunas muy delicadas y todos conocemos
que la cadena está preparada en las más de 830 unidades de salud de la familia que existen en todo el país y otras dependencias a las que se suman el sector privado y el Instituto de Previsión Social y otras. Obviamente que a partir del momento en que nosotros tengamos cerrado el acuerdo comercial, por un lado, y por otro lado, el anuncio oficial del desembarco a través del mecanismo COVAX, vamos a tener un lapso por lo menos otra vez de un mes como mínimo, y nosotros a partir de hace prácticamente 2 o 3 semanas que venimos ya viendo todo lo que tiene que ver con la logística. Lo que no vamos a tener es el escenario de que vamos a recibir y no vamos a saber qué hacer. Va a estar todo preparado, porque inclusive estamos viendo la posibilidad ya de adquirir refrigeradores que puedan soportar hasta menos 80 grados, considerando que todavía nosotros no sabemos si vamos a terminar comprando la vacuna de Moderna o la de Pfizer, que ustedes saben muy bien que requieren de esa temperatura para ser conservadas. Usted también mencionó probabilidades de que finalmente podamos acceder a la vacuna rusa. ¿Qué tipo de certeza se tiene en torno a esa vacuna, teniendo en cuenta que incluso la Organización Mundial de la Salud en cierto momento tenía reticencia con relación a la efectividad porque no estaban divulgando sus pruebas y los datos relacionados a esa vacuna? Incluso en la Argentina hubo bastante polémica y hay algunos médicos que lanzan su voz de alerta de que se están haciendo pruebas con la población argentina con la vacuna rusa. Bueno, en primer lugar aclarar que nosotros no tenemos todavía ningún vínculo comercial con Rusia para recibir su vacuna. En segundo lugar, como única documentación respaldatoria, tenemos nosotros la aprobación de la ANMAT, que es el organismo argentino, que es el equivalente a Dinavisa, que es de 4º nivel y, según nuestra legislación, corresponde a las organizaciones que pueden certificar y garantizar que las vacunas tengan efectividad. Y finalmente, todo dependerá de cómo se va a registrar en Paraguay. Nosotros les cuento que recibimos la visita de un grupo que pretende a partir de la próxima semana, o el lunes o el martes, presentar los primeros papeles para el registro de la vacuna rusa en Paraguay. Y deberá reunir todos los requisitos. Y uno de ellos es el de tener a una organización o entidad de vigilancia de 4º nivel, acreditando que su eficacia corresponde a la que dicen los documentos. Se generó mucha polémica, entendemos, nosotros hemos seguido, pero la OMS y la OPS, que son los organismos que regulan y van opinando y todos los días brindan la información, por el momento no desacreditan oficialmente a ninguna de las vacunas, aclarando también que la OMS no ha certificado todavía hasta la fecha a ninguna de las que se encuentran en pleno estudio. Doctor, por último, por lo menos de mi parte, ¿cuál es el total de dinero que pretenden destinar a las vacunas y su refrigeración? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De lo aprobado para la ley de emergencia o de otro fondo? Bueno, ustedes recordarán que hay 90 millones de dólares disponibles para todo lo que tiene que ver con vacunación. El programa ampliado de inmunizaciones tiene su propio presupuesto, que incluye obviamente la cuestión operativa y, por supuesto, los fondos de emergencia que están disponibles para utilizar. Es decir, Santiago, el dinero hoy no es un problema y no debe ser un problema. Obviamente que tenemos en cuenta los precios, los costos, se van a tratar de ajustar a lo que por lo menos la mayoría de los países pagan, pero hoy los recursos financieros no son un motivo de discusión para la adquisición de la vacuna, y eso tiene que quedar bien claro porque hay fondos disponibles. Bueno, cierro diciendo que siempre y cuando no aparezcan refrigeradores de oro, el dinero no es un problema. Si aparecen, sí el dinero se convierte en un problema, así que seremos contralores de eso también. Viceministro, gracias por atendernos, muy amable. A las órdenes siempre. Hasta luego, señor. El doctor Julio Rolón.